Angel's Landing, el icónico monolito de arenisca en el Parque Nacional Zion, es conocido por sus impresionantes vistas y su desafiante escalada. Pero detrás de su belleza se encuentra un sendero marcado por la tragedia. Hasta el año 2024, más de 16 excursionistas han perdido la vida en esta infame ruta, un estrecho camino tallado en acantilados verticales con solo cadenas para agarrarse. El Parque Nacional Zion recibe cerca de 4 millones de visitantes al año, y diariamente unos 1,200 de ellos intentan conquistar el sendero de Angel's Landing. Eso suma un asombroso total de 438,000 personas al año. Pero el verdadero problema comienza cuando resulta que muchos de estos individuos son principiantes totales, con poca experiencia, o peor aún, escaladores primerizos sin experiencia alguna. Pero hasta hace poco, faltaba supervisión para manejar esta gran afluencia de excursionistas. Desde acrobacias riesgosas hasta el hacinamiento fatal y el controvertido papel de las autoridades del Parque Nacional Zion, los peligros son reales e implacables. Hoy echamos un vistazo más de cerca a las muertes más trágicas en uno de los senderos más infames de América, el Angel's Landing. Se recomienda discreción al espectador. Para las mejores vistas en el Parque Nacional Zion, tienes que ir a donde irían los ángeles. Así es como se describe el icónico sendero de Angel's Landing por los miles de excursionistas que cruzan las puertas del Parque Nacional Zion cada año para enfrentar esta infame caminata y disfrutar de las impresionantes vistas desde la cima. Hay 113 senderos de senderismo en el Parque Nacional Zion, que se extienden por 90 millas, y desde que se abrió el parque, 54 personas han muerto allí. De esos, 27 fueron muertes relacionadas con el senderismo, y aquí es donde se pone realmente perturbador. 18 de las muertes sucedieron en un mismo sendero. Acertaste, es el desembarco del Ángel. Entonces, ¿qué pasa con esta parte específica del sendero? ¿Por qué es tan peligroso? Y más importante aún, ¿es realmente tan intenso como dicen? La respuesta está en el recorrido de medio milla desde el Mirador del Explorador hasta la cima del desembarco del Ángel y el retorno. Esta escalada angustiosa te lleva a lo largo de una cresta estrecha con rocas sueltas y caídas masivas de 1,400 pies a ambos lados. Un paso en falso y estás mirando una caída de 1,000 pies al suelo del cañón, una caída de la que nadie se aleja. La última sección en particular es una cara de acantilado incómodamente empinada, donde una serie de barandillas encadenadas están perforadas en la roca para ayudar a los escaladores a subir. Pero aún así no cambia mucho. Durante el invierno, cuando hay advertencias de inundaciones repentinas o después de fuertes vientos y lluvias, las caras de roca de arenisca del parque se vuelven extremadamente resbaladizas. El miércoles 20 de noviembre de 2019, Savannah McTagg, de 19 años, se embarcó en el sendero Angel's Landing con 2 amigos. Se emitió una alerta meteorológica para los senderos del parque por las fuertes lluvias recientes. Savannah trabajaba para la compañía de viajes Santerra y había sido asignada en el Zion Lodge como trabajadora de concesión. Zion Lodge, una base serena para relajarse y prepararse, ofrece a los empleados acceso gratuito al parque y permisos prioritarios para senderos, siendo el punto de partida ideal para la caminata de Angel's Landing, a un corto traslado o caminata del inicio del sendero Grotto. El grupo de Savannah decidió escalar Angel's Landing, recientemente reabierto tras estar cerrado por un desprendimiento de rocas. Mientras tomaban el sendero, los funcionarios del parque ya advertían a los excursionistas que fueran cautelosos. Una tormenta invernal se avecinaba y una intensa lluvia ya mojaba los caminos. Savannah y sus amigos sabían de estas advertencias dado que ella trabajaba ahí. O quizás sí lo hicieron, pero probablemente creyeron tener todo bajo control. Trágicamente nunca lo sabremos. Empezaron a caminar juntos desde la gruta, siguiendo la subida gradual del sendero del borde oeste, que bordea por un tiempo el río Virgen. El terreno inicia rocoso y arenoso, pero al aumentar la elevación y desaparecer el río, el sendero se pavimenta, anunciando una subida más empinada. Naturalmente, esto se complica considerablemente con condiciones húmedas. Eso es justo lo que Savannah enfrentó. En cierto punto caminó detrás del grupo. Al inicio sus amigos no le dieron importancia, asumiendo que los alcanzaría. Los excursionistas saben que esto pasa. Todos caminan a un ritmo distinto, pero cuando pasó el tiempo y ella aún no los alcanzaba, fue claro que algo andaba mal.
Las dos chicas informaron rápidamente a los guardabosques del parque, temiendo que Savannah podría haberse resbalado del sendero debido a las rocas húmedas y resbaladizas. Los equipos de rescate fueron enviados inmediatamente, con la esperanza de encontrarla viva, pero después de peinar cuidadosamente el sendero, las autoridades confirmaron tristemente que ella había caído. Al día siguiente, los rescatistas hallaron el cadáver de una mujer, posteriormente identificada como Savannah, al pie del sendero del desembarco del Ángel. Desde que sus amigos perdieron de vista, nadie sabe realmente qué sucedió exactamente en sus últimos momentos, pero parece probable que perdió el equilibrio en el pavimento mojado y cayó a una distancia fatal fuera del sendero. Las rocas de arenisca de Zion son notorias por ser resbaladizas, y en condiciones húmedas como estas, se vuelven francamente mortales. Los granos porosos de la roca absorben agua rápidamente, reduciendo drásticamente la fricción. Con el tiempo, esto conduce al crecimiento de musgo, algas y otros materiales orgánicos que hacen la superficie más peligrosa, incluso en días secos. Lo que es peor es que a veces las personas, demasiado confiadas y ansiosas por superar los límites, ignoran las pautas de seguridad y con demasiada frecuencia termina en desastre. Savannah y sus amigos también hicieron eso, pero no fueron los primeros ni serían los últimos en cometer este mortal error. George Sender, de 63 años, viajaba por el Parque Nacional Zion en agosto de 2000. Como parte de un gran grupo de turistas alemanes que habían venido para experimentar las maravillas de los accidentados paisajes de Utah. Su viaje había sido organizado por una conocida empresa alemana, Rotel Tours, que se especializa en viajes terrestres en autobuses construidos a medida, que operan como hoteles móviles, permitiendo a los huéspedes dormir durante el viaje. En pleno verano, Zion rebosaba energía. Los senderos estaban llenos de excursionistas y turistas de todos los rincones del mundo, mientras que el río Virgen fluía a través del cañón, enmarcado por una vegetación exuberante y vibrante. El parque, con su belleza natural, daba un espectáculo impresionante. Para George y su grupo, el ambiente parecía sacado de un sueño. Cada rincón del parque ofrecía una nueva vista maravillosa, y ellos absorbían toda la magia. Como parte de su aventura, George había decidido enfrentarse a Angel's Landing, solo para agregar un poco de emoción al viaje. Como la mayoría de los fanáticos del senderismo, este sendero era obligatorio en su lista de deseos. Después de viajar desde Alemania, no iba a perderse la oportunidad de verlo en primera persona. Así que después de una cuidadosa planificación y mucha anticipación, George se ató las botas de senderismo temprano en la mañana del 2 de agosto del 2000. Listo para enfrentar el desafío y aprovechar al máximo las horas más frescas. Los primeros tramos transcurrieron sin problemas y George finalmente llegó al pavimento sólido, dejando atrás los sinuosos caminos de tierra. El mayor desafío que se avecina es navegar por los intimidantes 21 cerrados, empinados y angostos zigzags, conocidos como los zigzags de Walter. Una vez que pases eso, llegarás a un popular lugar de descanso con vistas panorámicas del cañón llamado el Mirador del Scout. Es un excelente lugar para descansar, pero también es donde el sendero se vuelve especialmente peligroso. Las señales de advertencia adelante son difíciles de ignorar. Para personas con miedo a las alturas o condiciones médicas, se les aconseja encarecidamente detenerse aquí, incluso en las mejores condiciones. Pero para George las cosas eran diferentes. No había enfrentado obstáculos importantes hasta ahora, y cerca de la cumbre, el sendero comenzaba a sentirse casi demasiado predecible. Caminar por el mismo camino que los demás no le parecía correcto. Quizás era la creciente multitud de excursionistas que obstruían el sendero, o quizás su propia curiosidad. Pero algo dentro de él quería más. No podía dejar de pensar en ver esos acantilados desde una perspectiva completamente distinta, en un lugar virgen de las pisadas usuales. Lo masticó por un tiempo, pero el deseo de liberarse finalmente ganó. Y como excursionista lo entiendo. Hay algo en las montañas que simplemente te atrae. George se salió del camino marcado y comenzó a hacer su propio camino. Esto fue una clara violación de las pautas de seguridad del parque, pero George estaba demasiado emocionado para importarle. Vagó libremente por un tiempo, encontrando nuevas perspectivas para admirar los imponentes acantilados y las vistas sin fin. Fue emocionante, aunque riesgoso. Después de un tiempo, sintiéndose bastante satisfecho con la inquietante aventura, pensó que era hora de volver al sendero principal y terminar la caminata de manera segura. Cuando comenzó a regresar, llegó a un pequeño acantilado que necesitaba descender para llegar al camino principal. Pero justo cuando estaba bajando, perdió el equilibrio. Las rocas estaban resbaladizas y se resbaló repentinamente.
Si has tenido una caída, conoces esa sensación instantánea y desgarradora de no tener ningún control. No fue una caída enorme, solo de unos 10 a 15 pies, pero fue suficiente. Al caer, su cabeza impactó contra las rocas del suelo. El impacto fue instantáneamente fatal. Los excursionistas cercanos escucharon el ruido fatal y pidieron ayuda de inmediato. Los guardabosques del parque, técnicos médicos y un médico local se apresuraron a la escena, pero no pudieron hacer nada. Cuando llegaron, George ya había muerto. Durante horas después de su muerte, el terreno empinado y rocoso hizo imposible sacarlo del sendero, por lo que eventualmente tuvieron que llamar a un helicóptero para evacuar su cuerpo. Las reglas de seguridad pueden parecer definitivamente un dolor para un excursionista aventurero, pero a menudo salvan vidas, aunque no siempre es una acrobacia incalculada la que puede salir mal. A veces, incluso cuando crees que lo tienes todo cubierto, un pequeño error es todo lo que se necesita para que las cosas vayan mal. En 1997, John Christensen, un experimentado excursionista de 36 años, pensó que no había mejor manera de recibir el nuevo año que haciendo lo que más amaba. Así que en la noche del 31 de diciembre de 1996, se dispuso a enfrentar el lado derecho de 1200 pies de Angel's Landing, y lo estaba haciendo solo. Este no era su primer rodeo. John era un maestro en escalada técnica, y el día anterior acababa de asegurar 2 de las secciones más difíciles de la escalada. Aunque escalaba una de las secciones más peligrosas del acantilado, no tenía duda alguna. Tenía las habilidades, la confianza y todo el equipo correcto. Consciente de que las condiciones podrían cambiar en cualquier instante, llevaba equipo completo para la lluvia y el frío, cuerdas de seguridad y una lámpara de cabeza. La subida fue bastante estándar, y solo un par de horas después estaba en la cima del acantilado, habiendo pasado el cambio de año allí. Después de pasar un rato, decidió volver a bajar, ya que el clima frío se estaba intensificando. Pero aquí es donde las cosas se pusieron un poco raras. Tomó una decisión extraña. En lugar de simplemente bajar de la montaña, decidió descender por las líneas de escalada. La razón exacta detrás de este movimiento sigue siendo un poco misteriosa, pero considerando su sólida experiencia en escalada técnica, parece que no estaba simplemente buscando una emoción aleatoria. Quizás pensó que era más seguro en la oscuridad que bajar caminando por el acantilado, o tal vez era más rápido ya que el lado del acantilado era casi vertical. Rappel sería más rápido. Cualquiera que fuera su razonamiento, John confiaba plenamente en sus habilidades. Usó 2 cuerdas de 200 pies. Una era de pulgadas de grosor, la otra un poco más delgada en pulgadas, y las ató juntas, pasando los extremos a través de anclajes que estaban firmemente fijados a la roca. Tras comprobar que todo estuviera en orden, inició su descenso con el dispositivo de rappel. Los primeros cientos de metros fueron un paseo tranquilo, pero de la nada perdió su agarre y no pudo recuperarlo. John se precipitó entre 600 y 800 pies hacia el fondo del cañón. Solo podemos especular sobre la gravedad del impacto, probablemente mucho más que solo algunas fracturas óseas. La última persona en ver a John fue un compañero escalador a las 9 p.m. la noche previa. Después de eso, nadie lo vio ni subiendo a la cima ni bajando. Entonces, ¿qué salió mal con su línea de escalada? Sigue siendo un misterio. Los expertos creen que pudo deberse al uso de cuerdas de distintos diámetros. Una cuerda gruesa genera más fricción en el punto de anclaje que una delgada, lo que implica que la delgada podría haber pasado por el dispositivo de aseguramiento mucho más rápido. Aunque esto podría haber sido un problema para un novato, escaladores experimentados como John probablemente sabían manejarlo sin dificultad. Otra teoría es que quizás cayeron rocas sueltas y lo golpearon, haciendo que perdiera su agarre, o tal vez simplemente perdió su apoyo y agarre en la oscuridad. Al no regresar John a casa por la mañana, sus allegados llamaron a búsqueda y rescate. Encontraron su cuerpo al día siguiente en la base de Angel's Landing el 2 de enero. La muerte de John fue el único accidente fatal de escalada técnica en los 30 años de historia del parque desde que se permitió escalar los acantilados de arenisca. Es difícil no preguntarse si las cosas habrían sido diferentes si hubiera estado escalando de día. Pero sin un sistema para monitorear los horarios de los escaladores, ya sea de día o de noche, no había forma de detenerlo. La falta de supervisión en Angel's Landing ha sido un tema muy debatido en relación a las muertes ocurridas allí. La larga ausencia de permisos de escalada adecuados fue una gran parte del problema. Mientras los senderos ven a cientos de visitantes durante el día, quienes evitan las multitudes suelen salir temprano en la mañana o tarde en la noche.
Es decir, cuando la deficiente iluminación y las condiciones adversas vuelven el camino más peligroso. Además de eso, están completamente fuera de vista, no dejando a nadie intervenir si algo sale mal. Eso es exactamente lo que le pasó a John. Pero tristemente no fue la primera vez. Fue la tarde del 2 de abril de 1989, cuando un grupo de excursionistas estaba cruzando el último tramo de la sección de la cadena, que lleva a la cima del desembarco del Ángel. Había sido un día largo y agotador, y después de pasar unas 5 o 6 horas en el sendero, finalmente estaban a punto de empaparse de esas impresionantes vistas panorámicas del Parque Nacional Zion, de las que tanto habían oído hablar. Impulsados por la emoción y la anticipación, subieron en vez de panoramas extensos o paisajes impresionantes, hallaron algo que los acosaría eternamente. A solo unos metros del borde de un precipicio aterrador, una mochila abandonada cubierta de sangre yacía junto a un enorme charco de rojo. Pero las dudas que les atormentaban eran aún peores. ¿Qué diablos había ocurrido aquí? ¿Qué contenía la mochila? Y más crucial, ¿de quién era la sangre? El pánico se apoderó rápidamente al intentar llamar a los servicios de emergencia de Zion. Los equipos de rescate recibieron la alerta, y mientras aún intentaban entender los detalles confusos, entró otra llamada sobre la misma escena, y fue entonces cuando la perturbadora verdad comenzó a salir a la luz. Al otro lado de la línea estaba un piloto de helicóptero, que acababa de sobrevolar la cima de Angel's Landing. A unos 150 pies por debajo de la cumbre, en el lado opuesto del sendero, vio un cuerpo que había caído por un saliente rocoso. La mochila y la sangre parecían pertenecer a la misma persona. Los equipos de búsqueda y rescate llegaron a la escena tan rápido como pudieron, pero debido al difícil terreno y la peligrosa caída a continuación, les tomó 19 horas finalmente recuperar el cuerpo. Una vez que lo hicieron, lanzaron una búsqueda exhaustiva para identificar a la víctima, revelándolo como Jeffrey Robert Dwyer, de 28 años, de Sandpoint, Idaho. Jeffrey había estado en un viaje de 7 semanas por el oeste de Estados Unidos y México con otras 2 personas. Al principio, la muerte parecía un accidente fortuito, una caída desde la cima de Angel's Landing. Pero había un detalle extraño. El cuerpo de Jeffrey fue encontrado a 150 pies debajo de un charco de su propia sangre, lo que sugiere que podría haber estado sangrando antes de saltar. Los investigadores también hallaron un paquete de sustancias en su bolsillo, lo que aumentó las sospechas. ¿Fue solo un accidente o había algo más en esto? El FBI se involucró y hubo especulaciones de que podría haber sido una caída autoinfligida o un asesinato. Las sustancias sugerían que Jeffrey podría haberlas estado usando para lidiar con problemas emocionales o mentales, lo que podría haber llevado a un suicidio. Por otro lado, el sangrado severo antes de la caída podría implicar que alguien podría haberlo atacado o drogado. Tal vez incluso lo empujó al límite o simplemente lo dejó morir. Cuando llegaron los resultados de la autopsia, no pudieron determinar nada más que una lesión masiva en la cabeza como causa de la muerte. La investigación se alargó, pero no había evidencia sólida que respaldara las teorías. Al final lo tomaron como un simple accidente. El escenario más probable es que Jeffrey tuvo algún tipo de accidente desconocido antes de llegar a la cima, lo que le causó una fuerte hemorragia. Mientras lidiaba con eso, podría haberse desmayado o simplemente resbalado y caído. La verdad, sin embargo, sigue siendo un misterio. Nadie sabe cuándo realmente ingresó al sendero. La última vez que alguien lo vio con vida fue un día antes de que se encontrara su cuerpo, así que tal vez comenzó su caminata por la noche y se encontró con una serie de percances debido a la mala visibilidad, algo parecido a lo que le sucedió a John Christensen. O quizás haya algo más inquietante involucrado. La muerte de Jeffrey sigue siendo una de las fatalidades más polémicas en el Parque Nacional Zion. Los detalles sobre los 2 acompañantes nunca fueron revelados, lo que ha generado críticas hacia las autoridades del parque. Se les ha acusado de minimizar incidentes y retener detalles importantes durante mucho tiempo. Y de nuevo, sin permisos ni supervisión sobre los escaladores, nadie conoce la secuencia exacta de eventos. El 1 de abril de 2022, el Parque Nacional Zion introdujo un sistema de permisos para los senderistas de Angel's Landing, con el objetivo de agilizar el tránsito en el sendero.
Las nuevas reglas redujeron el número de excursionistas a 800 por día, desde el promedio anterior de 1200, para disminuir el peligroso tráfico bidireccional en los estrechos senderos donde los excursionistas a menudo debían apretujarse cerca del borde del acantilado, donde un paso en falso podría ser desastroso. Eso resultó ser el destino de un anestesiólogo de 53 años de St. Louis el 8 de junio de 2007. El Dr. Barry Goldstein siempre había sido un alma aventurera, incluso desde su temprana adultez. A pesar de las exigencias de su carrera, Barry siempre encontraba tiempo para superarse. Cuando no estaba en la sala de operaciones, estaba sudando en el gimnasio o viajando de ciudad en ciudad, de estado en estado, persiguiendo montañas y conquistando senderos de senderismo. En junio de 2007, Barry empacó sus maletas para Utah para asistir a una boda familiar. Pero el día antes de las celebraciones, el grupo tuvo una idea, una que cambiaría todo. Decidieron comenzar el gran evento con una caminata hasta el icónico Angel's Landing del Parque Nacional Zion. Para Barry, esto no era una simple invitación, sino un desafío irresistible. Se comprometió totalmente desde que se presentó el plan. El viernes 8 de junio temprano, el grupo sonreía en el inicio del sendero mientras el sol iluminaba los escarpados acantilados. La escalada inició como un cuento de hadas. El aire era fresco y la energía era contagiosa. Barry y los demás se reían, bromeaban e intercambiaban historias mientras subían cada vez más alto, dejando atrás el sendero. El tiempo desapareció en su charla, y antes de que se dieran cuenta, estaban de pie en la cima, al borde de una caída aterradora, rodeados de vistas impresionantes que se extendían por millas. Se sentía perfecto, demasiado perfecto. Pero así es la perfección efímera. Barry y su equipo notaron que el sendero se llenaba de más visitantes progresivamente. Sin embargo, el grupo, demasiado entusiasmado para preocuparse, siguió pasando un rato en la cima y luego decidió emprender el camino de regreso. Su charla y energía permanecieron iguales y poco después llegaron a las repisas de roca con descensos escalofriantes a ambos lados. Aunque el sendero requería un pisado cuidadoso, según los testigos, Barry y su grupo estaban más enfocados en jugar y pasear por los visitantes sin pensar mucho. Pronto llegaron a una sección donde el camino era principalmente rocas sueltas, y Barry, siempre siendo el que desafiaba su suerte, seguía caminando más cerca del borde con sus ojos fijos en las vistas en lugar de en su pisada. No notó cuán cerca había llegado hasta que las rocas bajo sus pies dejaron de ser sólidas. El suelo se movió y un silencioso crujido partió el aire. De repente, el pavimento bajo Barry cedió, llevándoselo consigo. Ante una multitud, incluyendo amigos y familiares, Barry desapareció al caer cientos de metros hasta el fondo del cañón. Su familia solo podía esperar que hubiera perdido la conciencia antes de golpear el suelo, para que no tuviera que sentir ese impacto aterrador y fatal. Tras el incidente, los funcionarios del parque cerraron el sendero temporalmente y hallaron su cuerpo esa misma noche. Pero para entonces, Barry Goldstein, su fatídica desventura y su celebración previa a la boda, todos habían sido reclamados por la vasta y brutal extensión del Parque Nacional Zion. La trágica caída de Barry me hizo reflexionar. ¿Cuánto están dispuestas las personas a arriesgarse sin considerar las consecuencias? ¿En verdad es tan sencillo sucumbir al momento creyendo que la emoción justifica el riesgo? Un chico californiano de 14 años, emocionado por una apuesta mortal, aprendió por las malas que algunas apuestas no valen la pena. El 25 de junio de 2004, una tropa de Boy Scouts de Provo, Utah, con más de 40 scouts y sus líderes, se dirigieron al Parque Nacional Zion, todos emocionados y listos para enfrentar el sendero de Angel's Landing. La emoción estaba en el aire, uno de esos momentos en los que sabes que estás a punto de hacer algo épico. Christopher Jones, un joven de 14 años de Long Beach, California, estaba en el grupo. Fue invitado a unirse al viaje con la tropa Provo, ya que pasaba sus veranos visitando a su familia allí. Christopher estaba completamente comprometido, preparado para adentrarse en la naturaleza y vivir una aventura inolvidable. Aunque no era un scout oficial, rápidamente se mezcló con el grupo, siendo el tipo de chico que podía hacer amigos con cualquiera en poco tiempo. Su actitud extrovertida conectó con los demás y en poco tiempo estaba riendo y charlando con los chicos como si hubieran sido amigos para siempre. Cuando llegaron al punto de partida, los scouts pasaron por la habitual breve instrucción e indicaciones. Luego se dividieron en grupos más pequeños, cada uno siguiendo el camino a su propio ritmo, con líderes acompañándolos para mantener las cosas bajo control.
Al inicio, la caminata fue suave con todos cerca, pero cuando el sendero se empinó, los adolescentes más jóvenes y enérgicos aceleraron el paso. Los líderes adultos intentaron mantener el ritmo, pero la brecha con los chicos seguía creciendo. Cuando finalmente llegaron a la cima de Angel's Landing, el grupo miró a su alrededor y no había otra alma a la vista. Los adultos no estaban y los niños se encontraban solos. Por un tiempo se quedaron en la cumbre, disfrutando de la vista, atrapados en el silencio del momento, y luego decidieron volver a bajar. Sin embargo, justo debajo de la cima, se detuvieron en las repisas y se dieron cuenta de que aún no había señales de los líderes. Así que empezaron a esperar, y como hacen los adolescentes cuando se les deja a su aire, empezaron a juguetear saltando de roca en roca, presumiendo y lanzándose bromas sobre quién era más valiente, más duro, o simplemente mejor en no acobardarse. Su diversión inquietante escaló y alguien lanzó una apuesta a Christopher. $5 para él si podía arrastrarse hasta un estrecho y empinado saliente y grabar sus iniciales en la cara del acantilado. Puede sonarte loco, pero para un chico adolescente de 14 años como Christopher, probablemente solo era un desafío divertido. Era el momento de demostrar su valor al nuevo grupo. No iba a echarse atrás, no con sus nuevos amigos mirando. A los Boy Scouts se les enseña a evitar riesgos, pero ninguno de los niños impidió que Christopher aceptara el desafío. Pero la angosta y resbalosa repisa no fue diseñada para soportar a nadie. Cuando comenzó Arina a arrastrarse hacia la repisa, un scout que observaba cerca simplemente se encogió de hombros y dijo, «No mueras». Momentos después, el pie de Christopher resbaló y cayó, rodando por un precipicio de 800 pies. Los aplausos y risas se convirtieron en gritos horrorosos, mientras sus amigos observaban aterrorizados, paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Los adultos estaban muy atrás y el pánico comenzó a dominar. Desesperados, 4 de los exploradores tomaron otra decisión arriesgada. Unieron sus brazos y se inclinaron sobre el borde, tratando de localizar a Christopher abajo. Aunque no podían verlo, un paso más y habría sido otra tragedia. Afortunadamente, antes de que pudieran hacer algo más, los líderes scouts llegaron y notaron el terror en las caras de los niños. Después de que los niños les relataron lo ocurrido, uno de ellos llamó de inmediato a los guardabosques del parque. El equipo de rescate trabajó durante toda la noche, descendiendo por la cara rocosa y irregular, pero no fue hasta la mañana que recuperaron el cuerpo de Christopher. En solo unos segundos, el desembarco de Angel se cobró otra víctima, otra vida perdida innecesariamente debido a los peligros de la montaña. Perder a un hijo tan joven es una pesadilla que ningún padre debería experimentar. ¿A quién crees que fue la culpa? Los padres de Christopher tenían una respuesta clara. Después de la tragedia, demandaron al grupo de scouts y a sus líderes por dejar a los chicos sin supervisión. Su abogada argumentó que como ex jefa de scouts, ella nunca habría llevado a 40 niños a un lugar tan peligroso como Angel's Landing, especialmente sin la supervisión adecuada. Al final del día, los niños serán niños y no tenían la culpa. Fueron los líderes de los scouts quienes fallaron en mantenerlos seguros y ese fracaso le costó la vida a Christopher. Las trágicas circunstancias de la muerte de Christopher realmente resaltan otro factor importante de la caminata en Angel's Landing. Aunque puede que no sea el punto más alto en el Parque Nacional Zion, definitivamente ofrece algunas de las vistas más increíbles. Dicho esto, muchos expertos argumentan que otros senderos en Zion son igual de impresionantes, pero ninguno parece tener la misma atracción o reputación. Angel's Landing está en casi todas las listas de deseos de los excursionistas, no solo por las vistas. Es el bombo que viene con ello. En los clubes de senderismo y grupos en línea, cuando mencionas Zion, la primera pregunta que te harán es si hiciste senderismo en Angel's Landing. Como dice el dicho, el mayor peligro en un sendero no es el terreno, sino la presión para escalarlo por las razones equivocadas. La historia de Christopher, como otras, me hace cuestionar caminatas como la de Angel's Landing. ¿Es trabajo de Zion quitar completamente las cadenas para que la gente deje de morir? ¿Deberían hacerlo más seguro para los excursionistas? ¿O depende de cada individuo conocer los riesgos? Déjenme saber su opinión. Gracias por ver, hasta el próximo video. Sé audaz y vive con valentía.